Hare Krishna. Saludos a todos, buenos días. Estoy tratando de acomodar esto. Ahí está. Ok, estamos por iniciar en el estudio del Bhagavatam. En el texto 12 para hoy. Sí, texto 12 del capítulo 4 del canto 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nasta Prayesu Avadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Saravana Kirtana Hridiyantasto Hyavadrani Vidunoti Suhrit Satam Krishna Swadham Upagate Dharmanyana Divisaha Kalauna Stadrishamesha Puranarko Noitahan. Así que texto 12 para el día de hoy. Shivaya Lokasya Bhavaya Bhutayem Yauttamashloka Parayana Yana Jivanti Natmartam Asau Parashrayam Mumochan Nirvidya Kuta Kalevaram. Traducción del verso y significado, ambos dados por Srila Prabhupada. Aquellos que están consagrados a la causa de la personalidad de Dios viven únicamente por el bienestar, el desarrollo y la felicidad de los demás. Ellos no viven por ningún interés egoísta. Así que, aunque el emperador Parikshit estaba libre de todo apego por las posesiones mundanas, ¿cómo podría abandonar su cuerpo mortal, que era un refugio para los demás? Significado. Parikshit Maharaj era un rey y un hombre de familia ideal, porque era un devoto de la personalidad de Dios. El devoto del Señor posee automáticamente todas las buenas cualidades que existen, y el emperador era un ejemplo típico de esto. En lo personal, él no tenía ningún apego por las opulencias mundanas que poseía, pero como él era el rey responsable del bienestar general de los ciudadanos, siempre estaba dedicado a labores de bienestar del público, no solo en relación con esta vida, sino también con la siguiente. Él no permitía la existencia de mataderos ni la matanza de vacas. Él no era un administrador parcializado y tonto, que tomaría medidas para la protección de un ser viviente y al mismo tiempo permitiría que otro fuese matado. Como él era un devoto del Señor, sabía perfectamente bien cómo conducir su administración en aras de la felicidad de todo el mundo, hombres, animales, plantas y todas las criaturas vivientes. Él no poseía intereses egoístas. El egoísmo se centra o bien en uno mismo o en las extensiones de uno mismo. Pero él no era egoísta ni en un sentido ni en otro. Su interés radicaba en complacer a la verdad suprema, la personalidad de Dios. El rey es el representante del Señor Supremo,
y por ende el interés del rey debe ser idéntico al del Señor Supremo. El Señor Supremo quiere que todos los seres vivientes lo obedezcan y en virtud de ello se vuelvan felices. Así que lo que al rey le interesa es guiar a todos sus súbditos de vuelta al reino de Dios. De esto se infiere que las actividades de los ciudadanos deben ser coordinadas de manera tal que al final ellos puedan ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Bajo la administración de un rey representativo, el reino está lleno de opulencia. En esas circunstancias, los seres humanos no necesitan comer animales. Existe suficiente cantidad de granos alimenticios, leche, frutas y verduras, para que tanto los seres humanos como los animales puedan comer suntuosamente y a su entera satisfacción. Si todos los seres vivientes están satisfechos con la comida y la protección y obedecen las reglas prescritas, no puede haber ningún disturbio entre un ser viviente y otro. Si todos los seres vivientes están satisfechos con la comida y la protección y obedecen las reglas prescritas, no puede haber ningún disturbio entre un ser viviente y otro. El emperador Pariksit era un rey digno, y en virtud de ello, todos estaban felices durante su reinado. Fin del significado. Om Agyanati Mirandasya Jananyana Shalakayam Chaksurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Vishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien. Hare Krishna. Saludos para todos. Muy buen día. Estamos en el último texto, como ayer dijimos, el último texto de esta sección, en donde se habla del rey Pariksit y se preguntan cosas acerca de él. Y aquí aparece la última pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué razón el emperador Pariksit decidió abandonar su reino, sabiendo muy bien que él era el refugio para muchas personas? Sabiendo, en otras palabras, es lo que se dice aquí, de que como él era un devoto del Señor,
consagrado a la personalidad de Dios. Mucha gente dependía de él. Entonces, es como contradictorio, ¿no? La pregunta es interesante porque, por un lado, se dice que los devotos consagrados, o sea, en el estado de conciencia de Krishna, y bueno, los que están consagrados a servir al Señor Supremo, siempre piensan en el bienestar de los demás, ¿no? Pero entonces Parikshit, que siempre pensaba en el bienestar de los demás, entonces ¿por qué se fue sabiendo que su presencia era beneficiosa para todos? Básicamente eso. Por un lado se dice, si él era un devoto consagrado, seguramente pensaba en el bienestar de los demás. Y de hecho Prabhupada lo menciona en el significado, cómo era su reinado. Pero entonces, si él estaba pensando en toda la población, ¿por qué razón decide morir? No es, Prabhupada por allí menciona que el rey Pariksit tenía la capacidad de poder apelar y conseguir que la maldición que le pusieron encima, conseguir que la maldición no lo tocara. Estaba en la capacidad para... tenía suficientes contactos el rey, el emperador, como para lograr que esa maldición no se llevara a cabo, no se materializara, ¿no? Sin embargo, él decidió aceptarlo como un regalo del Señor Supremo, como un arreglo del destino, y no puso objeción ni tampoco intentó detener la maldición o hacer ningún tipo de ajuste. Él lo recibió con agrado. Y la pregunta que aquí se da es, ¿qué le pasó al rey? Si sabemos por un lado que era un devoto consagrado, los devotos consagrados piensan en el bienestar de los demás, pero en este momento él pensó solamente en él, en el bienestar que él iba a obtener regresando con Krishna. Esa es la pregunta que se le hace a Chile, que se le hace a Sutta Goswami. Y el verso en sí, el verso como tal, nos regala algo interesante. Los devotos consagrados a la causa de la personalidad de Dios viven únicamente por el bienestar, el desarrollo y la felicidad de los demás, ¿no? Viven únicamente por el bienestar, el desarrollo y la felicidad de los demás. No viven por motivaciones egoístas. Es lo primero que se dice. Actualmente es muy conocido, ¿no? Y cada vez se hace más patente y cada vez toma más fuerza en la sociedad el derecho a que todos respeten mi libertad, ¿no? Y cada vez hay más intentos de parte de la población por respetar la libertad, ¿no? Y principalmente porque respeten mi libertad, ¿no? Porque respeten mis decisiones, porque me respeten a mí, ¿no? Y de alguna manera pues es necesario, ¿no? En realidad es necesario que cada persona sea respetada y todo lo demás, y valorada y todo lo que se exige. Y aquí se menciona cómo los devotos del Señor siempre están pensando en eso, ¿no? Están pensando siempre en los demás. Sin embargo, si nos metemos a analizar lo que se menciona, es que ellos no solamente piensan en la comodidad de los demás o el placer de los demás, sino en el desarrollo, el bienestar y la felicidad de los demás, ¿no? Y esto sería como una mamá, tal vez. Una mamá que tiene hijos, hijos cerca, pues, porque hay algunas mamás que tienen hijos, pero sus hijos están lejos. Pero una mamá que tiene ahí sus hijos pequeños, o un papá que los cuida. El papá no solamente, y la mamá no solamente piensan en la felicidad del niño, sino también en el desarrollo, en la salud, en la felicidad también, por supuesto, ¿no? Pero también en el bienestar y en el desarrollo. Bienestar, que son las tres cualidades que aquí se mencionan. Bienestar, desarrollo y felicidad.
Y es natural, de alguna manera es natural que sería lo normal. Y si encontramos a unos padres que no piensan en bienestar, desarrollo y felicidad del niño, de la niña, sería algo extraño, ¿no? Así que de manera natural, Prabhupada dice, de manera natural, ya que el Señor Supremo, siendo el Padre Supremo, piensa en el bienestar, desarrollo y felicidad nuestro, entonces alguien que está consagrado al Señor Supremo piensa de manera similar, ¿no? De alguna manera es, al menos en la ecuación, planteada la ecuación, tiene sentido. Si el Señor Supremo piensa en eso hacia nosotros, alguien que es un representante del Señor Supremo estaría pendiente también de necesidades, desarrollo y felicidad nuestra. Y de hecho Prabhupada comienza en el significado diciendo algo que también necesitamos leerlo con cuidado. El devoto del Señor posee automáticamente todas las buenas cualidades que existen. El devoto del Señor posee automáticamente las cualidades que existen, las buenas cualidades que existen. Eso querría decir que yo ya tengo todas las buenas cualidades que existen, así que ¿para qué esforzarme en cultivar cualidades, ¿no? Lo cierto es que se está hablando no del devoto aprendiz, no del devoto inicial como nosotros, sino del devoto que ha llegado a, como se decía aquí, a ser un alma consagrada y ha llegado al estado de conciencia de Krishna. Mientras vamos en el transcurso, lo que nos lleva al estado de conciencia de Krishna, de hecho, es el cultivar cualidades, ¿no? Muchas veces Prabhupada menciona este punto, que el devoto del Señor posee automáticamente todas las buenas cualidades que existen. Y de vuelta con la lectura cuidadosa necesitamos mencionar que es el devoto que llegó a consagrarse completamente. Y en general, para nosotros, para una alma ordinaria, llegar a esa plataforma del enamoramiento completo y puro de Dios requiere que se desarrollen en nosotros cualidades, ¿no? Y no querría decir que ya, como soy un Hare Krishna, ya tengo todas las buenas cualidades y no tengo que esforzarme en tener cualidades, porque aquí dice Prabhupada que un devoto tiene automáticamente todas las buenas cualidades. Y eso podría ser peligroso si yo concluyo que ya yo soy un devoto, ¿no? Porque los devotos, el devoto, la devota, el devoto, entonces yo soy un devoto, ¿no? Pero no es tan así. Ese título aquí que se menciona, el devoto, es el devoto. O sea, técnicamente hay algo que se conoce como Kevala Bhakta, un Bhakta realmente entregado y consagrado y puro. Y los que estamos en el proceso de purificación, esa es otra categoría. Vamos en el proceso para volvernos, para purificarnos completamente. Dicho eso y aclarado eso, Prabhupada pasa a definir y a contar todo lo que el rey Pariksit hacía en su reino. Él dice, no era una persona que... él no era un administrador parcializado y tonto, dice Prabhupada, sino que pensaba en el bienestar de todos, todos tenían suficientes bienes, todos estaban felices. Y él dice, como el rey siempre está pensando en el bienestar de los demás, también los educaba a la gente para que cultiven sus valores espirituales. El rey en ese tiempo, el gobernante se encargaba de supervisar, ya sea personalmente o a través de sus ayudantes, supervisar que por todos lados se observaran los principios religiosos. Él era una de las actividades del rey, ¿no? Facilitar todos los bienes necesarios para que la gente observara los principios religiosos. Y él o el gobierno, era responsable de suministrar lo que hacía falta y todo lo demás. De tal manera que fomentaba también el cultivo espiritual en sus ciudadanos, ¿no? Habiendo dicho que los devotos se preocupan por el bienestar de los demás, y sería válida la pregunta, el cuestionar,
¿qué hace? Y alguna vez hablamos de esto, recuerden. Si ISKCON fue fundado por Prabhupada y si Prabhupada es un devoto del Señor, entonces él también piensa en el bienestar de los demás, ¿no? La felicidad de los demás. Entonces la pregunta es, ¿qué hace ISKCON por la felicidad del planeta? ¿Qué hace ISKCON por el planeta? Si el rey piensa en el bienestar de todos, entonces querría decir de que si alguien tiene problemas, el rey le ayudaría, ¿no? Porque hablando aquí de Pariksit, no solamente piensa en el bienestar, sino que de aquí se desprende la idea y se menciona no implícitamente, pero podemos concluir de que si era el rey una persona tan atento con todos, querría decir que si alguien tiene un problema, el rey lo solucionaría de inmediato, ¿no? Intentaría solucionarlo de inmediato. Entonces podríamos preguntar, ¿qué hace Prabhupada? ¿Qué hacen los Vaishnavas por el mundo? ¿Qué hace ISKCON por el mundo? El mundo se está cayendo a pedazos, alguien podría decir. Y incluso antes del tema de la pandemia, había y sigue habiendo otras crisis. Y la pregunta siempre es válida. ¿Qué hace ISKCON por el planeta? ¿De qué manera se demuestra que ISKCON está preocupado por los demás? ISKCON como la organización que Prabhupada fundó. Porque si aquí se dice que esos devotos consagrados a Dios viven por el bienestar y el desarrollo y la felicidad de los demás, ¿qué hace nuestro movimiento por el planeta? ¿Cuál es el aporte? ¿De qué manera se demuestra que ISKCON realmente está preocupado y ocupado en ayudar a los demás? Y hace falta incluso no solamente responder esta pregunta para alguien quien no pertenece a ISKCON, un tercero, digamos, alguien quien está informándose nada más y pregunta acerca de las actividades Vaishnavas, pero también hace falta que aquellos quienes formamos parte de la vida devocional, pues conozcamos esto, ¿no? Y dialoguemos esto, ¿no? De qué manera, cuál es mi aporte como individuo, como un Vaishnava, aprendiz, pero en fin de cuentas Vaishnava. ¿Cuál es mi aporte para con la sociedad? O no tengo ningún aporte. O mi aporte es nada más volverme un Hare Krishna y ya está. O sí hay un aporte. O será que me uno a un movimiento espiritual porque ese movimiento espiritual quiere hacer un aporte social. Podemos hacer todo ese análisis, ¿no? ¿Será que solamente hace falta unirse y volverse a un Hare Krishna y ya terminó el asunto? ¿O será que esa institución tiene ciertas prioridades? ¿Será que esa institución tiene objetivos de impacto social? ¿Será que los tiene o no los tiene? Si los tiene, los conozco. Y si no los conozco, sería bueno conocerlos. Porque ISKCON es una institución que está diseñada para hacer un impacto social, básicamente, ¿no? Y si vamos a la biografía de Prabhupada, por ejemplo, cuando Srila Prabhupada, la primera vez que llega, esto fue aproximadamente en junio del 66, julio del 66, Prabhupada llega a la segunda avenida de Nueva York, a la tiendita, que era una tiendita pequeñita. Y Prabhupada llega allí y algunos seguidores estaban entusiastas con él, y él ya venía pensando desde meses atrás, él quería introducir oficialmente ISKCON en papeles ante la sociedad. Y él ya venía pensando en eso. Así que les pidió a algunos de sus seguidores que lo acompañen para formar la sociedad, porque no podía formarlo él solo. Tenía que haber un grupo de personas. Entonces lo acompañan y todos estos chicos que van con él, ellos se menciona en la biografía, porque quien está escribiendo la biografía es uno de esos chicos, y se menciona que ellos tal vez no eran tan conscientes, porque Prabhupada inscribe ISKCON como una institución oficial y pone 7 propósitos de ISKCON. ¿Cuál es la razón por la cual existe este movimiento en la sociedad? Y él escribe 7 propósitos de ISKCON. Y a ese momento los chicos que lo acompañaron para dar fe a ISKCON ante la ley, ellos eran un poco inconscientes de esos 7 propósitos.
Entonces no le prestaron atención y no les importaba en ese momento. Porque lo que les importaba, lo que les atraía además era el kirtan y a veces las charlas, el kirtan principalmente, el prasadam, por supuesto. Pero el único consciente ahí de estos 7 propósitos era Prabhupada, porque era natural, con el paso del tiempo ellos se fueron comprometiendo más y conociendo más quién era Prabhupada y cuál era la misión de él. Y el primero de esos 7 propósitos es educar. Vamos a leerlo porque en realidad yo no me lo sé de memoria, pero sí es necesario leerlo textualmente. ¿Dónde está? Aquí está. Educar a la población en general. Ustedes van a ver dónde lo tengo. El primero de esos 7 propósitos de ISKCON revela cuál es la razón por la cual existe ISKCON, que básicamente es para el bienestar de la sociedad, tal como lo estamos viendo aquí en la vida del rey Pariksit, que se dijo que esos grandes devotos viven pensando en el desarrollo, bienestar y felicidad. Aquí lo tengo. 7 propósitos de ISKCON, propósito número 1, y es el único que vamos a leer hoy. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores en la vida y alcanzar la unidad y la paz mundial verdadera. Ese es el primero nada más, y que en ese primero él encierra todo el espíritu. ¿Qué es lo que lo motiva a Prabhupada? Lo leo nuevamente. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores en la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Así que ante la pregunta, ¿ISKCON se preocupa por la sociedad? En papeles al menos, sí, ese es el espíritu de ISKCON. Posiblemente no todos los miembros de ISKCON transmiten esa misma urgencia, por supuesto. Así como no todos los panameños transmiten ¿cómo se diría? Las leyes de Panamá, o no todos los colombianos transmiten las leyes colombianas. Pero al menos ISKCON como tal existe para detener el desequilibrio de valores en la sociedad y traer la paz, intenta traer la paz verdadera y la unión verdadera al mundo. Así que sí es una institución preocupada por el bienestar de la población. Ahora, si leemos nuevamente ese principio, Prabhupada habla de detener el desequilibrio de valores, que no es lo mismo tratar de detener el desequilibrio económico. ¿Recuerdan que ayer hablamos de esto? Alguien podría decir, entonces ¿por qué ISKCON no nos ayuda en el desequilibrio económico, el desequilibrio ambiental, el desequilibrio racial, el desequilibrio médico, el desequilibrio, ¿cómo se llama?, de higiene, de salud? Porque ISKCON está interesado en detener un desequilibrio que es más grave todavía, más grave que la pandemia incluso, que es el desequilibrio de valores. O sea, cómo la persona, cómo el individuo convive con los demás. Porque de aquí se desprenden todos los demás desequilibrios. Desequilibrio político, económico, ambiental, de salud, todo parte de un desequilibrio interno y un desequilibrio de valores. Y allí apunta ISKCON. Ahí es donde apunta la misión de Prabhupada. Sí está preocupado por la crisis mundial, pero la forma en la cual ISKCON aporta es tratando de, voy a leerlo nuevamente, tratando de propagar el conocimiento espiritual, propagar este mensaje y educando a las personas en técnicas espirituales. O sea, no solamente dando teoría, no solamente
ahora estamos un poquito con el tema del virus, estamos un poco limitados de alguna manera, nos limitamos como a este tipo de encuentros, de poderlo hablar y llevar a cabo transmitir el mensaje, como aquí se está diciendo. Pero al mismo tiempo intentamos educar a todas aquellas personas quienes quieran educar en ciertas técnicas que promueven en la persona una limpieza de conciencia, porque no solamente es pura teoría el asunto, sino se espera que algunas personas van a desear educarse y no adquirir, pero aprender ciertas técnicas que me permitan a mí llevarlas a cabo en mi día a día para entonces limpiar mi conciencia y encontrar de manera individual, ir encontrando esa paz, eh, no solamente paz y unión, bueno, que Prabhupada lo pone como paz y unión, verdaderas en el mundo, pero un poco de satisfacción, plenitud, y todo va en la medida en la que la persona adquiere más el conocimiento que se le da y lleva a cabo las técnicas que se le enseñan. Si yo me involucro más en adquirir más el conocimiento que Prabhupada da y en aprender más las técnicas que Prabhupada enseña, entonces iré progresando en el cultivo de la plenitud, el cultivo de la paz, el cultivo de una dirección para mi propia vida, pero tiene que ver con el interés de la persona, del individuo. El deseo, recuerdan que hemos estado hablando todos estos días de cuánto es el deseo que yo tengo por mejorar, por aprender, por progresar. En la medida en la que hay un deseo, un anhelo, un hambre por progresar, saco un mejor provecho del conocimiento que Prabhupada tiene por darme y el conocimiento espiritual y las técnicas que yo voy a aplicar a mi vida. Y de esa manera no se busca sola, como digo, de tener un desequilibrio económico, político o ambiental, sino de valores. Porque, no sé, supongo que todos quienes estamos escuchando somos adultos y creo que cualquier persona que piensa se da cuenta de que los problemas sociales se deben a nosotros, o sea, a los seres humanos. Y conforme cuando fue al inicio de la cuarentena en algunos países, fue una noticia, ahora se habla menos de eso, pero fue una noticia magnífica de que sí, mira la naturaleza, qué verde que está, mira los ríos, qué limpios están. Quedó evidente de que el desorden individual de cada ser humano pues refleja un desorden social, ¿no? Ambiental y político y económico y todo lo demás. Así que Prabhupada está preocupado, no preocupado en el mal sentido, pero está intentando ayudar a la sociedad, pero no poniendo parches, un parche en la política, un parche aquí, un parche en el plástico, en los océanos, sino en la educación de la humanidad. Citando a Mandela de vuelta, ¿ustedes recuerdan? Y bueno, Mandela que logra hacer un cambio fantástico en su país, y no solamente en su país, sino que impactó a todo el planeta en realidad. El arma más efectiva para cambiar una sociedad es la educación, dice Mandela. Educar, porque educar tiene dos aspectos, ya que dijimos que Prabhupada está interesado en educar a la persona y no poner parches políticos ni ambientales. Podemos analizar que la educación tiene dos aspectos. Uno es el aspecto informativo, dar conocimiento, dar información, y otro es el aspecto reflexivo, o sea, cómo se refleja ese conocimiento en mi vida. Y ahí podemos hablar de que estoy educado. Puedo estar informado, que eso es la mitad, información que entra en mi cabeza, hasta la mitad estoy informado, y la otra mitad estoy educado cuando se refleja en mi vida lo que me informé, ¿no? Es curioso, y lo vamos a leer aquí del significado de hoy, cómo Prabhupada describe que había un reino feliz, no solamente porque el rey daba todo a los súbditos y porque los mantenía felices y cómodos. Vean lo que dice Prabhupada. Estoy en el mismo significado.
Si todos los seres vivientes están satisfechos con la comida y la protección y obedecen las reglas prescritas, no puede haber ningún disturbio entre un ser viviente y otro. Así que si todos, dice, están satisfechos, él habla aquí de la comida, pero podemos hablar de satisfacción en otros sentidos también. Si todos están satisfechos con la comida o con el trabajo que tiene o con el presidente, están satisfechos y siguen las normas prescritas, dice. No es que la felicidad de una población depende de que haya un buen presidente, sino también depende de cada individuo si está educado para seguir normas de comportamiento. Y hoy en día la mayor cantidad de personas que protestan en la calle, no, para no generalizar, pero a grandes rasgos las estadísticas son así, y no hace falta ser un gran estadista para saberlo. Las personas están interesadas en exigir sus derechos, pero nadie o muy pocos están interesados en seguir reglas, seguir normas de comportamiento. Y muy pocas personas realmente están interesadas en decir, ok, ¿cuáles son las normas de comportamiento? Porque para estar satisfecho se requiere estar educado, y estar educado significa seguir normas. No es posible que yo pueda ir por la vida siendo un mal educado con los demás, siendo un arrogante con otros, siendo un descuidado con los demás. Y ese punto es importante porque la plenitud de una sociedad, la satisfacción de una sociedad, no depende solamente de cumplir los caprichos de la población, que hoy en día los ajustes sociales y de leyes apuntan a eso, a cumplir caprichos de la sociedad, y la sociedad, una sociedad caprichosa que no está interesada en seguir normas, no encontrará plenitud. 2018, hace 2 años, esto fue en Chicago, en Estados Unidos. Un señor de 40 años de edad violó a 3 niñas de 6 y 8, y cuando lo llevaron a la corte, él dijo, no me pueden meter preso porque yo me autopercibo como un niño de 7 años. Y la ley lo ampara. Y la ley dijo, bueno, es cierto, porque cada quien tiene derecho a autopercibirse como él quiera, y la ley es así. Y si él quiere percibirse así, es un niño de 7 años, no hay ningún problema, ¿no? Y la ley lo ampara y lo amparó, ¿no? Y luego un señor, esto no recuerdo en qué año fue, en Canadá, un señor de 50 y tantos, con 7 hijos, casado, dijo, ay, me doy cuenta que yo soy una niña de 7 años, no lo había percibido tan bien, pero ahora es claro en mí. Sí, soy una niña de 7 años. Y bueno, no tengo hijos porque ya me di cuenta de lo que soy una niña de 7 años. Y la ley lo ampara. Y la ley dijo, bueno, sí, es verdad. Pero si usted es una niña de 7 años, entonces está huérfana porque sus papás murieron. Tenemos que llevarla en adopción a esta niña. ¿Quién la quiere adoptar? Y al final terminó siendo adoptada la niña de 7 años con un cuerpo así, más, creo que el doble de mi tamaño. Y sus nuevos papás estaban felices con la niña de 7 años. Así que los ajustes sociales, los ajustes incluso de leyes, ahora al menos yo me informé de Honduras, algunos de mis amigos me enviaban esta información, como en nombre de tener paz en la sociedad y respetar lo que cada quien decide para su vida. Ahora se redujo casi a la mitad, si no es que más, la pena para todas aquellas personas que violentan y violan niños. Y la pena es una pena mayor otros crímenes menores para alguien que viola niños, ¿no? En nombre de que sí, cada quien es libre, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Un gobierno que trata de complacer los caprichos de una sociedad, y una sociedad que no está educada y que solamente está buscando placer, que no es lo mismo placer que bienestar. El tema social, psicológico es muy para nosotros, porque la sociedad confunde placer con bienestar. Yo digo, quiero estar bien, por lo tanto le exijo al gobierno mi bienestar, pero confundo placer con bienestar, entonces lo que exijo es placer.
Y bienestar es otra cosa. Bienestar está relacionado con la salud, ¿no? Con una salud emocional, una salud social. Pero si yo como un niño confundo qué es bienestar con placer, entonces voy a exigir que me den placer nada más, y placer y placer. Y eso va a traer, y está trayendo, y traerá muchos más problemas, tal como Angie está poniendo aquí en el comentario. Acá en Querétaro levantaron la cuarentena al 50, abrieron algunos parques y hoy está lleno de basura. Para eso quieren salir, para destruirlo todo, exactamente. Porque ¿quién está interesado? Hay un verso del Bhagavatam que algunos de ustedes conocerán, en el capítulo 1. Este verso dice que en Kali Yuga, o sea, en la época en la cual vivimos, las personas tienen ciertas cualidades. Una de ellas es que su vida es corta. La vida es corta. ¿De cuántos? ¿70? ¿80? Aquellos que se mantienen bien. ¿50? ¿60? Su vida es corta. Son pendencieros, o sea que les gusta buscar pleito. No son buscapleitos como se diría en algún lugar. Son pendencieros, les gusta pelear. Son perezosos. Somos perezosos, metámonos nosotros ahí en esa lista. Perezosos para seguir normas, para buscar el bienestar para todos. No, lo más fácil es tirar la basura por todos lados, como Angie nos dice aquí en Querétaro, y en quién sabe en cuántas ciudades ocurre lo mismo, ¿no? La pereza me impide hacer algo, ¿no? Es más fácil exigir que el gobierno firme este tratado, firme esto otro, y protestar porque deforestaron árboles, bueno, lo que se deforesta son árboles, en la Amazonas. Es más fácil hacer una protesta, pero en realidad hay deseo por hacer un cambio real, o solamente hay una protesta porque el presidente cambie y cambien las leyes y cambien leyes. Una vida corta, pendencieros, perezosos, mal dirigidos, por supuesto que estamos mal dirigidos, y siempre están en ansiedad, siempre están perturbados. Incluso basta con sentarse un momento, entrar a la red, y es una de las bendiciones de la era tecnológica. Entras a la red y puedes informarte, si uno sabe cómo informarse. Si uno va y le pregunta a Wikipedia todo, pues está difícil tener una información real, ¿no? Pero basta con sentarse, por ejemplo, darse cuenta de algunos datos, de cómo, por ejemplo, el 80% de toda la industria agrícola, todo lo que se produce en granos en el planeta, el 80% de todos esos granos que se producen van destinados a alimentar vacas, cerdos y gallinas. Ni siquiera es para alimentar a la sociedad humana. El 80%. Y el 70% también, entre 70 y 75% de los árboles que se talan en el Amazonas y todo el planeta son árboles talados. ¿Para qué? Para poner ahí más ganado, porque se requieren más ganado, más animales para la gente que va a comer carne, y se requiere más espacio para sembrar comida para ese ganado. Y ese suelo, si alguien tiene plantas, si alguien sabe de plantas y todo lo demás, no es que cualquier lugar es fértil para sembrar, ¿no? Y hay ciertas características de un suelo fértil, y una de las características que hace un suelo perdido, muerto, es que el suelo se compacta, se aplana demasiado y la tierra pierde valor. Y es lo que ocurre cuando hay miles y miles de vacas en un solo terreno. El terreno se vuelve infértil. ¿Por qué mencionamos el tema de la carne y por qué mencionamos esto? Porque según, uno se sienta en la red y se informa de todo esto. Toda la problemática ambiental, por ejemplo, el calentamiento de todo el planeta y todo este tema, está causado principalmente por el exceso de generación de CO2. O sea, cuando nosotros exhalamos, respiramos, inhalamos oxígeno, y exhalamos dióxido de carbono, CO2. Y el CO2 en exceso hace que el calentamiento global vaya más acelerado. El CO2 es natural, el problema es el exceso. Y según muchas fuentes,
el calentamiento global se debe a una cantidad excesiva de CO2, porque hay muchos barcos, motos, trenes, aviones generando CO2. Pero todos los barcos, motos, trenes y aviones juntos no generan la misma cantidad de CO2 que la industria ganadera. O sea, todo el proceso que tiene que ver con mantener a las vacas, cuidarlas, el excremento de ellas, matarlas, todos los desechos, todo esto va al suelo y va a los ríos se contaminan. La industria alimenticia, entre comillas, la industria ganadera o la industria porcina, todo lo que tiene que ver con el consumo de animales, está directamente relacionado con el calentamiento global. Pero quienes están interesados en llevar una dieta más saludable, pues la pereza es una de las cualidades de Kali Yuga. Y así podemos sentarnos y analizar todas las problemáticas sociales y darnos cuenta que no se debe, vamos y peleemos contra Monsanto, pero Monsanto no es tanto, más bien son nuestra falta de educación. Y así lo mismo podemos hablar del consumo excesivo de ropa, por ejemplo. ¿Cuántas personas mueren de hambre? Hemos hablado del hambre y todo lo demás en África. Y eso es lamentable. ¿Y cuántas personas del otro lado de la balanza no pueden medir, no pueden detener su consumo excesivo de cosas, ¿no? De aparatos electrónicos, de ropa, de comida, por supuesto? ¿Sabían ustedes que, otro dato interesante, 2018, las Américas, Norteamérica, Centro, Sudamérica y el Caribe. En las Américas, en el 2018, el 80% de las muertes en ese año fueron causados por algo conocido como las ENT. ¿Qué significa ENT? Enfermedades no transmisibles. O sea, son enfermedades causadas por una falta de educación, básicamente, por un desorden en un estilo de vida. Son enfermedades, las ENT, enfermedades que se generan por un desorden en nuestro estilo de vida. ¿Y cuáles son las ENT? Ciertos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades del corazón y diabetes. 4 enfermedades. Y en el 2018 el 80% de las muertes tuvo que ver con este grupo de enfermedades. Y esas ENT se potencializan cuando nuestro desorden alimenticio es mayor. O sea, tengo un desorden alimenticio con una ausencia de actividad física y un desorden de alimenticio. Eso genera o amplía las probabilidades de que yo me enrede en una ENT, una enfermedad de estas 4 enfermedades. Por lo tanto, mi riesgo a morir está más grande. Así que si nos informamos y nos educamos, podemos darnos cuenta que las crisis, como Prabhupada lo menciona en ese texto del Bhagavatam, las crisis se deben a un desequilibrio, pero de valores, una mala educación de parte de la población. No es porque tenemos malos políticos, que es un factor que influye, por supuesto que sí. No es porque tenemos ricos que se aprovechan de los pobres, que también existe, pero no es esa la raíz del problema. Podemos gastar nuestra vida, 80 años, peleando contra las grandes élites, contra Monsanto, pero en realidad estamos dispuestos a hacer un cambio en nuestra vida. Para eso es ISKCON, para aportarnos conocimiento espiritual, aportarnos las técnicas para que yo moldee mi vida, las técnicas espirituales, y tratar de detener el desequilibrio, pero de valores, no en desequilibrios externos. Y ese es el aporte. Sí está preocupada por la población, sí está intentando ayudar a la población, y en la medida en la que la población, y por esa razón, hoy en día, como digo, estamos un poco limitados, pero tratamos de ofrecer a la población, o a nuestros amigos, a la gente que se acerque, tratamos de ofrecerle no solamente que se vuelva un Hare Krishna y ya se acabó el asunto, con volver Hare Krishna todo al mundo no estaría resuelto todo, sino más bien educar, dice Prabhupada, educar a la población, porque, y los hay, y me voy a meter yo allí,
hay Hare Krishnas mal educados. Habemos, bueno, en teoría no existe ese verbo, pero hay un grupo en los cuales yo me incluyo, Hare Krishnas mal educados. Porque no solamente es formar parte de una institución y ya, y tener un estatus y tener un nombre espiritual y ya, tener un guru, sino que nuestro progreso se mide en la medida, nuestro progreso se observa en la medida en la que vamos educándonos, ¿no? En detener en nuestra propia vida esos valores y que se reflejen, ¿no? Y es algo que lleva tiempo, es algo que lleva un proceso, pero en fin de cuentas en eso consiste formar parte de una institución espiritual, en este caso llamado ISKCON. No es solamente formar parte ya oficialmente y al mismo tiempo aportar a la sociedad eso, ¿no? Aportar a que cada vez más personas puedan participar de esta educación. Es una revolución, es un activismo espiritual, un activismo que va no solamente a tratar de hacer marchas para los políticos o por el racismo o para el calentamiento global o el plástico en los océanos, sino es un activismo que está tratando de cambiar esos malos hábitos y ese desequilibrio de valores en nosotros, ¿no? Y de esta manera, Prabhupada, desde 1966, al momento de instituir ISKCON, incluso sus seguidores no dimensionaban en qué se estaban metiendo en cierta medida, pero Prabhupada tenía claro, y su forma de aportar a la sociedad es esa. Y en la medida en la que podamos nosotros, como digo, intentamos hacerlo en la medida en la que nuestros esfuerzos nos lo permiten, nuestras circunstancias nos lo permiten, tratar de compartir ambas cosas, conocimiento, técnicas y compartir nuestra compañía también, que es válida, es necesaria, ¿no? Yo voy a parar allí, voy a checar si hay algún comentario de parte de los Vaishnavas escuchantes. Bueno, encontramos aquí a Iván. Hare Krishna, Iván. Saludos. Hermano, ojalá podamos verte pronto de vuelta por acá. Bueno, tenemos comentario de Angie que dijo algo de la basura en los parques y eso. Ok, entonces paramos hasta allí. Recordándonos, haciendo como generalmente tratamos de buscar, tratamos de empujar eso, buscar una reflexión en nosotros, un autoanálisis, buscar fomentar, ese es un poco nuestro estilo, fomentar, pinchar allí y apelar al desarrollar más nuestro análisis, tener una autocrítica, ser capaz de criticarme a mí mismo en el buen sentido de verme y decir, ok, voy a mejorar esto, tengo que mejorar en esto, y de esa manera buscar el bienestar, no solamente la comodidad, que es distinto, ¿no? Que en su momento lo seguiremos hablando porque es muy para nosotros y muy para el día de hoy, como la comodidad no es lo mismo que el bienestar. La comodidad es más bien, tiende como al conformismo, como esa famosa zona de confort, zona cómoda. En cambio, el bienestar implica un movimiento, el bienestar implica como el ejercicio, ¿no? Quiero estar saludable, pues un poco de ejercicio, no solo físico, sino bienestar y desarrollo, que son los tres componentes. Bhaktivinoda Thakur, ayer fue el día de desaparición de él, también mostró con su ejemplo y con su vida cómo él buscaba el desarrollo y el bienestar de los demás, tratando de lo mismo, educar a las personas era su mismo objetivo. Bhaktivinoda Thakur. Chaitanya Mahaprabhu, la misma cosa, vemos su biografía y él se dedicaba a educar a los demás, así que podemos seguir educándonos y podemos pasar de ser un espectador a formar parte de, y eso es mucho más divertido, de ser y mucho más placentero, ser un espectador que ve cómo otros están cambiando y esforzándose, y si yo me meto ahí a ese baile, me pongo, bailo esa canción también, de ser de aquellos
Y eso es mucho más placentero. Ser de aquellos que van y trabajan, buscan bienestar, buscan desarrollo y buscan darlo a los demás. Eso es fantástico. Que pasen un feliz domingo todos. Ese es nuestro deseo hoy. Un domingo feliz. Un domingo... ¿cómo? Un feliz Uh, domingo, ¿Decía quién? es un programa famoso de la audiencia. Feliz domingo. Ok, feliz domingo. Que pasen feliz domingo. Un domingo en bienestar y un domingo en desarrollo. Nos vemos en la tarde, 5:30, 6:30. Saludos a todos. Hare Krishna.